tenemos aquí con nosotros tanto a Raúl Cordero, de la editorial Maldragón, que nos va a contar un poco del tema de lo que es la editorial, una editorial nacida para darle cobertura al mundo del cómic, a la gente que empieza, un poco el cómo se ha fraguado este proyecto. Nos acompaña también, como no, Luis Camacho, que es el autor, que ha dedicado bastante tiempo a desarrollar lo que es el libro en sí, y Ángel Peña, delegado de urbanismo, nos acompaña en representación institucional. Le doy la palabra ahora a Raúl para que nos explique un poco Maldragón, cómo nació, los propósitos y este proyecto cómo se ha ido gestando. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, agradecer a Ángel, a Luis, la invitación. Y bueno, voy a intentar ser breve porque aquí el protagonista debe ser hoy Luis y su obra. Maldragón nace de una librería, ¿no? Tanto yo como mi socio pues tenemos una trayectoria de librería y por ella pasaban muchos artistas jóvenes y no tan jóvenes que tenían un potencial increíble, tenían mucho talento, pero cuando preguntábamos en las exposiciones, las presentaciones, por qué no llegaban a publicar, pues la respuesta al 100% siempre era la misma, ¿no? Que no hay, digamos, editoriales que les interese este tipo de proyectos. Ellos van más a las licencias de fuera, que ya están, pues, digamos que ya tienen seguidores y tal, y van a lo seguro. Entonces, pues bueno, la verdad es que llegó en un momento dado la pandemia, la famosa pandemia, y ahí es donde ya dimos el salto para crear Maldragón, con el objetivo de dar apoyo, soporte y cancha a los autores y autoras que tenían proyectos pues maravillosos y no podían publicar. Siempre dentro de nuestras posibilidades, claro. Así que a partir del 2020, finales 2020 y principios 2021, ya empezamos a estudiar proyectos y empezamos a sacar proyectos. Y bueno, el caso de Luis pues viene de más lejos, ¿no? Ya son muchos años, él siempre como yo era librero, pues inevitablemente pues me enseñaba parte de su trabajo, estuvo en la presentación de un libro de un amigo en el que él hacía la portada, y más allá de ello pues empezó a mostrarme esos bocetos, esas ilustraciones de Lovecraft. A mí me maravilló y sabía que el autor Lovecraft pues es un autor muy seguido a nivel mundial por su legado, porque es el padre del horror moderno, digamos. Y nada, quiso el destino que nos fuera bien en la editorial y que Luis se diera el paso de querer editar este libro. Yo creo que el impacto del libro ha sido el más importante de la editorial. Nosotros hemos tenido grandes éxitos, afortunadamente, que nos permiten seguir editando, pero este fue un éxito desde el principio. La gente creo que le llegó todo ese trabajo de años de Luis, todo ese cariño que había y todo ese respeto que hay hacia la figura de Lovecraft. Porque proyectos de Lovecraft hay miles o cientos, pero digamos que tan cuidados, tan respetuosos, no son tantos. Otra prueba fue que lo sacamos también en una plataforma de micromecenazgo a nivel mundial, que es Kickstarter, que ahí compiten pues cientos de proyectos. Y ahí también fue un éxito absoluto. Hay gente de Japón, de Estados Unidos, del Reino Unido, incluso de Honolulu, compraron el libro. Finlandia, efectivamente. Entonces te das cuenta de que el libro llega, el libro tiene como he dicho antes, un respeto absoluto hacia la figura de Lovecraft, y a mí me parece que está muy trabajado. Es un libro que, tal como tú coges, ya te estás dando cuenta de que si eres seguidor o no, te va a gustar. Juan Carlos hizo también, nuestro maquetador, la verdad que hizo un gran trabajo, hay que tener también palabras para él. Ya lo entrenamos con anteriores proyectos y cuando llegó a este yo creo que él tenía una idea también muy clara de lo que quería Luis. Mucha paciencia, bueno, no te creas, y oficio. Pero bueno, ha sido un trabajo también muy de tú a tú, ¿no? Yo sé que Luis y Juan Carlos han estado en comunicación permanente y claro, así también es más fácil de que al final se haga el libro casi a medida de lo que Luis quería, y eso es importante también para nosotros, ¿no? Que al final el libro
sea lo que el autor quiere, porque sabemos que de esa manera va a agradar más al público. Así que nada más, yo, Luis, públicamente ha sido un honor, está siendo un honor. El mes que viene, ya en junio, llegará a librerías generalistas. Hasta ahora hemos tenido que enviarlo a los mecenas, y sé que va a ser otro éxito cuando llegue a librerías, porque solo hay que ver el libro. Así que enhorabuena. Nada, yo agradeceros todo porque que hayáis asistido, y yo os dejo ya la palabra a vosotros, me voy a mi sitio y nada, a contarnos más cosas que yo no sepa. Muchas gracias. A continuación vamos a ver un spot que hizo Luis hijo y Fernando, perdón, los dos hermanos se unieron y hicieron un spot para promocionar el libro. Es cortito, pero la verdad es que es muy intenso y te invita bastante a entrar en lo que es el bestiario. Mi acercamiento a la figura de Lovecraft, como ya hemos hablado, Luis, ha sido bastante lateral. Yo he llegado a Lovecraft a través de Giger y del famoso Alien, porque es casi, vamos, es un heredero. Realmente él sacó el libro del Necronomicon, era totalmente inspirado en los textos de Lovecraft, y del Necronomicon 4, si no recuerdo mal, fue donde salió la criatura, que puede ser una de las más universales del género de horror cósmico, vamos, seguro. Es Lovecraft puro y duro llevado a la práctica. Totalmente. Me he acercado desde ahí, desde ese ángulo, y también a través de la música, Metallica, Black Sabbath y demás, han tirado mucho de las letras de Lovecraft, porque es un tema que en esos términos aportaba bastante a lo que era la música. Pero sí me gustaría, he estado leyendo el libro y me ha parecido muy interesante el cómo fue tus primeros contactos con Lovecraft y de dónde te viene, sí, y por dónde esa evolución. Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo le contesto a Ángel, antes que nada darle las gracias por la presentación que está haciendo, que era algo que no me esperaba en absoluto, el hecho de el trabajazo que tiene detrás, ¿no? Y cómo se lo está currando, vamos. Dar, por supuesto, las gracias a Raúl, a mi editor, porque, como bien él dice, pues la trayectoria ha sido larga y su apoyo siempre ha estado ahí, ¿no? Y quería, antes de contestarle, quería también hacer un pequeño recordatorio, un homenaje a Marvin Lieberman, que era amigo y es el traductor de la versión en inglés de Manual Zoomórfico, que desafortunadamente pues nos dejó hace exactamente tres sábados, 3 semanas,
con 78 años, y para mí fue un choque brutal, ¿no? Yo creo que en la versión en inglés pues le vamos a dar un pequeño homenaje. Y bueno, ya centrándome propiamente en el libro y en la pregunta de Ángel, bueno, pues yo descubro, tal y como cuento en el libro, yo descubro a Lovecraft desde muy pequeñito en la biblioteca de casa, porque mi padre tenía una biblioteca enorme en casa. Una biblioteca de estas que salían del suelo y llegaban 3 metros y pico de alto en el salón, llenas de volúmenes de todo tipo, ¿no? Había libros de arte, había libros de esoterismo, novelas de todos los géneros, y libros obviamente de horror cósmico, que era algo que a mi padre le fascinaba, ¿no? Entonces esas reuniones con amigos que en casa, pues yo escuchaba muchas veces la palabra, ¿no? La palabra de Cthulhu o Chulu, ¿no? Y horror cósmico y seres dimensionales. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Pues es que es impronunciable realmente. O sea, era una de las premisas que tenía Lovecraft para que algo realmente pareciese de fuera del mundo, ¿no? Que los nombres de las criaturas fueran realmente muy difíciles de pronunciar. Yo creo que nos podemos quedar con Cthulhu. Cthulhu. El otro día en el programa de la segunda cadena de Ovejas Eléctricas, Berto Romero, que estaban precisamente hablando sobre un duelo entre los estilos de Lovecraft y Stephen King, decía que Lovecraft utilizaba palabras rimbombantes y tal y cual para hacerse el Chulu. Chulu, Cthulhu, bueno, es lo mismo al final, ¿no? Bueno, ahí fue donde yo por primera vez oí la palabra de Lovecraft, la palabra de Cthulhu. Me acercaba a los libros de Alianza Editorial, que eran unos libritos muy chiquititos, con los prólogos de Rafael Llopis, que eran prólogos de 40 páginas, que te leías aquello y ya decías, ya Lovecraft me parece una tontería con lo que me acabo de leer, ¿no? Y bueno, pues eso fue quedando ahí. Después la fotografía de mi padre, que era también muy oscura, y con el paso de los años, bueno, Lovecraft ha estado siempre, como dice Ángel, en la cultura popular, ¿no? Tanto en las imágenes de muchos artistas, autores de cómics, novelas, relatos, películas que se han hecho sobre relatos y historias del propio Lovecraft, la mayoría sin acierto, ¿no? Hasta que me llegó el turno a mí y quise darle tanto un homenaje a mi padre como a Lovecraft, ¿no? Abordándolo desde un punto de vista muy, muy serio. Y así nació el manual zoomórfico, que por cierto, el nombre del título no es mío, es de mi hijo Luis. En principio se iba a llamar, si no me equivoco, eran Dioses y Monstruos o algo así, y literalmente me dijo, papá, ese nombre es una mierda. O sea, sin filtro. Si esto es un bestiario, es un manual, tiene cosas de anatomía tal y cual, está relacionado con la zoología, con lo zoomorfo, manual zoomórfico. Aprende, eso es un título, no lo que tenías puesto. Digo, vale, tío, ya está, ya. Y se quedó. Muy interesante. Sí. A ver, háblanos un poco del estilo del dibujo y demás, cómo lo has cuidado, porque la narrativa en el libro se deja ver que Maldragón ha hecho un trabajo fenomenal en eso, y en parte, claro, lo has ido dirigiendo tú. La narrativa en cuanto a textos y demás, había cosas que me ha gustado mucho, que por ejemplo le das voz cuando citas literalmente párrafos, claro, de Lovecraft, lo haces como en un estilo muy manuscrito, como si, claro, fuera total, y cuando cuentas algo o aportas algo tú, lo utilizas otro tipo, ¿no? Era esa la idea, la idea que yo tenía en principio en la cabeza era hacer un libro muy dinámico, es decir, que no fuera el típico libro de ilustraciones donde tienes 3 o 4 páginas de texto, una ilustración, o una página de texto, una ilustración, sino que fuera un libro dinámico, un libro muy, muy movido. Para mí mi inspiración, y Raúl lo sabe, es el libro de hadas de Alan Lee y Brian Froud. Alan Lee es el ilustrador clave de toda la serie del Señor de los Anillos, y es un tío de los 70, ¿no? Y es un libro que es magnífico, es precioso. Hay páginas donde hay un dibujo chiquitito, mucho texto, otras páginas donde solamente hay un dibujo, se van intercalando, y en el libro pues yo quería hacer algo parecido. Entonces, por ejemplo, la letra escrita a máquina es una letra que es parecida a la Remington que utilizaba Lovecraft en su máquina de escribir. Y por otro lado, la letra manuscrita
no es parecida en este caso a la de Lovecraft porque no tenía todas los signos de acentos, claro, etcétera, claro. Del lenguaje español, ¿no? En la versión inglesa sí va a ser, pero es aproximada, y como hay fragmentos dentro del libro que son realmente textos cogidos directamente de las obras de Lovecraft, pues yo quería que esos fragmentos fueran manuscritos, porque la mayoría de los relatos de Lovecraft los hacía en principio manuscritos y después muchas veces ya lo escribía a máquina, ¿no? Y eso le da mucho movimiento al libro, porque aparte de todo el texto se va adaptando a los dibujos, te puedes encontrar una página entera escrita con la fuente tipográfica y otra con la manuscrita, las diferencias de tamaño de los dibujos también, entonces es algo que ha quedado muy visible y que creo que le da mucho dinamismo y mucho movimiento al libro para hacerlo ameno, sobre todo para hacerlo entretenido. El bestiario está organizado cronológicamente, ¿no? Sí. Me dijiste, ¿no? Según aparecen en las novelas de Lovecraft, lo has ido metiendo. Sí, porque la mayoría de los bestiarios que se han hecho sobre Lovecraft o de adaptaciones de libros que se han hecho sobre el autor están hechos de manera por ciclos, es decir, Lovecraft tenía distintos ciclos, los mitos de Cthulhu, los ciclos del sueño, las aventuras de Randall Carter, que es en las que, por ejemplo, están basadas películas como Reanimator o Resonator de los años 80 de Brian Yuzna, ¿no? Bueno, pero nunca se había hecho un bestiario donde los seres estuvieran ordenados cronológicamente, y yo lo quería así porque así se entiende muy bien la psique del propio autor a la hora de ir creando monstruos. Es decir, se ve que los primeros son mucho más simples y que los últimos son mucho más complejos. Es decir, empezamos con seres, por ejemplo, como Dagon o el ser que nos sale en este libro de la bestia de la cueva, que no deja de ser un hombre que se ha perdido en una cueva hace años y que al final está harapiento y con los pelos largos, tal igual, a dioses primigenios, a dioses exteriores, a criaturas extradimensionales, con una enjundia y con un tratamiento mucho más profundo que los primeros, ¿no? Entonces, tratarlos de esa manera me parecía lo más acertado, ¿no? Lo más acertado. Ahí, por ejemplo, lo de las portadillas. Acabamos de ver, efectivamente, lo de... Las portadillas estas siempre me han llamado mucho la atención. Cada vez describes un monstruo que me ha sonado, ya lo he hablado con algunos amigos y eso. ¿Recuerdan a cartas de algún juego de rol o alguna cosa esta? ¿No? ¿Va por ahí la cosa o...? Iba por ahí en cierto modo, porque bueno, estaba trabajando en el libro, tenía casi todas las ilustraciones hechas y de repente pensé el hecho de darles un inicio a cada capítulo, ¿no? Pero un inicio con algo que fuera un poco más refrescante, es decir, que no fuera otra vez el mismo estilo de dibujo. Entonces, ¿cómo? Muchos de los seres de Lovecraft están cogidos de la mitología. Por ejemplo, hay seres que están cogidos directamente de las 1001 noches, como los ghouls, que es una especie de hombre lobo, de necrófago, que aparece en las 1001 noches, porque el señor Howard Phillips ya sabía leer y escribir con 6 años, y con 6 años se había leído las 1001 noches, pues claro, él lo incorpora a su bestiario, a su imaginario, pero realmente no es suyo. Entonces, eso me dio la idea de decir, bueno, si hay seres mitológicos, seres ancestrales incorporados a su imaginario, ¿por qué no hacer las portadas algo más antiguas? Entonces es como si fueran grabados del siglo X, del siglo XII. La cenefa que rodea está inspirada en un libro de los años 70 de Alianza Editorial, que publicado, o sea, con Rafael Llopis como traductor y como prologuista, ¿no? Y quise cambiar entonces un poco el estilo de la línea, el estilo del dibujo, el color también, para que fuera un poco también más refrescante, y es una versión simplificada y antigua del ser que después vamos a tener en el capítulo cuando lo abrimos. Yo creo que al final ha quedado bastante curioso, la verdad, bastante curioso. Sí, el dibujo que tiene es fabuloso. Gracias, tío. La anatomía es tu dominio total, está clarísimo. El cómo las líneas siguen los contornos y nos muestran la piel, y cuando cambias de textura o de material o lo que sea, utiliza otro tipo de línea. Háblanos un poco del estilo de la línea. ¿Por qué te has ceñido tanto a...? Esa era la idea desde el principio, es decir, respetar
Lovecraft lo dice en el libro, si él hubiera sabido dibujar, a lo mejor no hubiera escrito, pero como no sabía dibujar, y él mismo en una carta a uno de sus amigos lo dice, yo dibujo una locomotora y parece una vaca. Entonces, claro, hubo dibujantes en la época que sí hicieron ilustraciones de los relatos de Lovecraft. No olvidemos que él, por desgracia, no publicó prácticamente nunca ninguna novela, es decir, todo lo que publicó lo publicaba en revistitas de tipo pulp de los años 30, como Weird Tales, Amazon Stories, ¿no?, donde por capítulos se iban publicando sus relatos o sus novelas. Y entonces había ilustradores, como por ejemplo Virgin Finlay o Aston Smith, que ilustraron al estilo de los dibujos de los años 30 en Norteamérica esos pasajes, ¿no? Y ahí es donde yo quise entrar. Es decir, primero, respetar anatómicamente, en lo que fuera posible, las creaciones de Lovecraft, hacerlas muy creíbles anatómicamente hablando, porque él lo mismo te decía que el ser era amarillo, pequeño y horrible, o te daba una descripción prácticamente científica, ¿no?, como por ejemplo de los seres de los antiguos de las montañas de la locura. Y a partir de ahí, pues yo lo que quería era un dibujo que fuera de un estilo pulp. Por eso el dibujo intenta ser anatómicamente muy, muy perfecto cuando lo tiene que ser. Cuando es una criatura que es completamente imaginaria, pues no puede ser, ¿no? Y después el estilo del sombreado quería que fuera unas líneas cortas que se fueran adaptando al volumen y a la anatomía de los personajes. No hay un tramado como tal, como yo he trabajado otras veces, porque no quería que se ensuciase mucho el dibujo. Y, por ejemplo, para los fondos sí iba cuidando a lo mejor que las texturas de ese tramado fueran diferentes, ¿no? Y después el hecho de que las páginas están hechas en fondos hechos con café. Es decir, uno de los apartados del libro fue coger un día, cogerme 10 formatos de papel A3, mancharlos con café, escanearlos, de manera que cada página tiene un diseño, una mancha diferente, porque esos formatos se iban girando 90 grados, 180, 270, se volteaban tal igual, para que el patrón de las páginas no se repitiese. Y también le da ese aspecto de dibujo envejecido, de página por la que ha pasado el tiempo, de cuaderno de campo, efectivamente. Está muy cuidado a todos los niveles. Y esa era muchos bocetos, muchas horas detrás, mucho dibujo de anatomía, ver muchos libros de anatomía también para saber cómo podía ser un determinado escorzo, un determinado punto de vista. Sí. Totalmente. Sí. Y de la parte de las páginas negras, al final hay un apartado que está en las páginas en oscuro. Sí. ¿Por qué el meterlas ahí? Porque, bueno, han sido tantas horas de dibujo, muchos lo sabéis, de los que estáis aquí, muchas horas de dibujo, sobre todo mi familia, metido en el estudio, muchas horas de dibujo, y había veces que sinceramente me aburría de estar dibujando en el mismo estilo, porque terminas muy cansado, porque los dibujos están hechos a un tamaño de A2. Para quien no entienda la proporción, es prácticamente un 50x70. Claro, son muchas horas, muchas líneas, muchas horas de dibujo, y entonces al final muchas veces me cansaba de ese estilo, y quise meter esas páginas negras que son como si fueran páginas del propio Necronomicon, que es el libro imaginario del propio Lovecraft, ¿no? Mucha gente se cree que es un libro real y realmente no existe, es un libro que él mete en sus historias para dar verosimilitud a ciertos relatos. Y bueno, pues tuve la idea de decir, bueno, ¿y si meto esas páginas negras al final como si fueran realmente esas páginas arrancadas del Necronomicon o encontradas del Necronomicon, que podrían servir para invocaciones, que tienen un fondo oscuro, que el estilo de dibujo es un poco más suelto, más libre, con esos marcos en rojo, esas líneas como de alineación de planetas, de estrellas, ¿no? Y bueno, pues al final fue por eso realmente, por divertirme y por añadir un extra más. Sí, añadirle más calidad. La verdad que sí, que el libro a ese nivel está muy, muy cuidado, porque maneja
maneja diferentes estilos y se hace muy coherente, está todo muy cohesionado en el volumen al completo. Eso sí queríamos que estuviese realmente, que no desentonase nada. En un principio sí iba a haber dibujos de grafito en el libro. La cuestión es que el tiempo comía y entonces meter con el estilo de los dibujos, de repente dibujos de grafito, pues chocaba demasiado. Por eso lo que era la parte de los sellos y también las páginas negras, para que todo tuviese una... Sí, grafito puede ser en los bocetos, ¿no? Por ejemplo, grafito al final, en algunos de los bocetos que aparecen al final. Exactamente. La verdad que sí, que se ha quedado una obra bastante potente. Bueno, yo abriría un turno de preguntas por si alguien tiene una pregunta o quiere comentar algo. ¿Tenéis alguna curiosidad por algo? Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Mira, el libro realmente se empieza a forjar hace 9 años. Hace 9 años. Habíamos terminado, un par de amigos y yo, de realizar Cuentos de Amorfos y Sombras, que era el anterior libro en el que había hecho las ilustraciones. Eran 10 relatos, 10 cuentos, y yo hice las ilustraciones, y en aquel momento, bueno, pues pensé en lo de Lovecraft, ¿no? Después vinieron diferentes cosas, el trabajo, lo fui dejando. Fueron años los primeros años fueron de investigación, sobre todo, pero fue realmente a raíz de hace 2 años y medio cuando llamé a Raúl, porque conocí que había formado Maldragón Editorial. Cuando me acuerdo perfectamente dónde estaba en el edificio Sevilla 2, esperando que Fernando saliese de sus clases de doblaje, y le llamé por teléfono y me acuerdo exactamente lo que me dijo. O sea, le hice la propuesta, que en un principio iba a llamarse, como he dicho al principio, Monstruos y Primigenios, Monstruos y Primigenios, creo que era así. Los cuadernos perdidos de Lovecraft, no me acuerdo. Le hice más o menos un esquema de cómo iba el libro, le mandé algunos dibujos y me dijo literalmente: esto te lo publico yo, si no soy yo te mato, y además lo vamos a hacer tanto en español como en inglés. Raúl, ¿sí o no? Así que a partir de ahí pisé el acelerador, y mis compañeros de instituto lo saben, que he dibujado entre horas en la sala de profesores, en el departamento, y mucho. Y en la ducha porque el iPad se me fundía, tío. Si no también. Sí, tiene mucho trabajo. Con toda esa trayectoria es bastante complicado. Me resulta complicado el que no te hayas diversificado mucho, porque como tú dices, te aburres de una misma cosa. Y más, si lo alargas tanto en el tiempo, el que hayas conservado y dado un estilo muy cohesionado, eso... En ese tiempo también he hecho un par de cuadros en casa, han aparecido otras ideas que tengo en libretas, he hecho otras ilustraciones que no tenían nada que ver con Lovecraft, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento donde uno, como artista o como ilustrador o en cualquier profesión, sabe que tiene que o te centras en algo para hacerlo al 100%, o al final no terminas haciéndolo. Y era uno de mis problemas, es decir, yo he diversificado tanto, he tirado tanto por distintos estilos de pintura, de ilustración también, de dibujo, que iniciaba muchos proyectos, pero no se terminaba realmente muchas veces ninguno, ¿no? Sí he tenido exposiciones, me he presentado a concursos, tal, pero con el libro y con la seguridad de que sabía que tenía el respaldo de Raúl detrás, aparqué el resto y fui a saco. Que no ha sido fácil porque son muchas horas, porque el texto también ha ocupado muchísimo tiempo, mucha investigación, muchas curiosidades y hombre, son 268 páginas, pero al final creo que son 250 dibujos los que hay en el libro, que está bien. Está bien. Sí, una pregunta por ahí. Señor Alejandro. Se oye, Antonio, se oye. No te preocupes. Se oye.
una de ellas, ¿algún otro idioma vais a transcribir el libro? Y otra pregunta más, me gustaría saber un poquitín el tipo de trabajo de investigación que has hecho realmente para, no sé, para recopilado, tipos de libros que has utilizado, tipo de investigación que has hecho, porque la verdad que se nota que hay ahí mucho trabajo y sobre todo yo, que es lo que me dedico, anatomía hay bastante, o sea, muchísima. La pregunta del idioma realmente sería Raúl el que tendría que contestar. O sea, lo estamos maquetando ahora mismo para la versión en inglés, porque realmente la campaña de Kickstarter ha ido de maravilla, ha ido muy, muy, muy bien. Yo no me lo podía creer cuando se financió en Kickstarter a nivel mundial en menos de 16 horas. Entonces te quedas como diciendo, no me lo creo. Y cuando una noche me envía Raúl, mira desde dónde están mirando el libro ahora mismo. E iba desde Canadá, Australia, toda América, parte de Europa, Japón, Honolulu. Tú te quedas como diciendo, Dios mío de mi alma, ¿no? Entonces, bueno, en principio español-inglés. No sé si Raúl tendrá pensado. Y con la cuestión de la anatomía, a ver, es que es algo que a mí siempre me ha gustado mucho. La anatomía es algo que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? En la facultad, en segundo de carrera, saqué sobresaliente. Está feo que lo diga, pero no está feo, está bien, es bonito. Saqué un sobresaliente en la asignatura de anatomía. Y no me pusieron la matrícula de honor, ¿por qué? Porque el profesor que había tenido durante todo el año se dio de baja, vino una sustituta, yo había hecho un trabajo sobre la anatomía en el mundo del cómic para que, en vez de tener el sobresaliente, tuviese la matrícula de honor y, oh, qué casualidad, a la mujer no le gustaba el cómic. Entonces, pues, me quedé sin la matrícula. Pero bueno, hay muchos libros de investigación. En su momento me copié 2 veces un manual de anatomía artística que es de los años 50 de Jeannot Barsay, que es un libro que es alucinante. Después tengo otros manuales, obviamente, de anatomía. Y la investigación del libro pues me ha llevado desde lo que os decía, ¿no? Desde los primeros libritos que había en la biblioteca de casa de Lovecraft de los años 70 a cómics, a películas, a páginas web, pero siempre intentando, y eso lo hablaba con Ángel en una de nuestras conversaciones últimamente, pero siempre lo hacía desde un punto de vista informativo, sin intentar quedarme con ninguno de los estilos o con ninguna de las criaturas que veía en esas ilustraciones, ¿no? Sino después trabajarlas yo, ¿no? Pero la cuestión anatómica sí, sí quería que fuera así. Hay seres, obviamente, que anatómicamente no tienen por dónde cogerlos, porque son seres extradimensionales, son bestias totalmente deformes, ¿no? Pero otras sí las he transformado en la posibilidad de que en un momento dado fueran criaturas reales o anatómicamente creíbles, ¿no? Y ese ha sido el proceso, es decir, bocetos, buscar la figura, la postura perfecta, jugar con ello y bueno, y al final yo creo que da buen resultado. Tú que te dedicas a recolocar músculos, me lo podrás decir mejor. Gracias, tío. Yo quería hacerte una pregunta. Primero, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Espectacular. Y no sé si a lo mejor me voy a meter en el tema personal. Venga. Tal y como nos has dicho, Lovecraft no se ve igual. Por lo tanto, supongo que la visualidad era la de, a través de la palabra, implementarnos ese miedo y que nosotros fuésemos los que fabricásemos esos monstruos en nuestra cabeza. Mi pregunta es, ¿qué tanto por ciento hay de tus miedos reflejados en tu obra? Es que respecto a lo que te haya... Claro, es que si lo podemos decir, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Es decir, a mí me das Lovecraft y a mí me alimenta. En ese sentido, a mí siempre me ha encantado, siempre me ha gustado dibujar monstruos.
que es lo que me ha llevado también a hacer el libro, ¿no? Y por ejemplo, lo que eran las películas de terror de monstruos de los años 80, ¿no? Que fueron una época fructífera más no poder. Es la época, por ejemplo, donde John Carpenter rueda La Cosa, de Thing, de 1982, basada en parte en Las montañas de la locura de Lovecraft, que por su parte estaba basado en las aventuras de Arthur Gordon Pym de Poe, y que por su parte estaba basado en un relato anterior que se llamaba El barco del espacio, ¿vale? Anterior a Poe. Ok. Entonces, hay bastante. Es decir, yo era un niño que tenía muchas pesadillas de pequeño. O sea, muchísimas pesadillas de pequeño. No sé si era porque siempre me ha gustado cenar mucho y también eso alimentaba que tuviese pesadillas, ¿no? Pero es un mundo que siempre me ha atraído. Entonces, el hecho de poder ilustrar la obra de Lovecraft aportando mi granito de arena y mi visión personal de sus monstruos cuando no son descritos de una manera somera, pues ha sido un ejercicio de imaginación bastante bueno. Ya decía, hay un ser, por ejemplo, al principio del libro, que es el Innuto, que te lo describe como un demonio pequeño, achaparrado y amarillo. Ya está. En cambio, la descripción de los antiguos en Las montañas de la locura te da prácticamente una descripción anatómica y científica. Entonces ahí es más fácil adaptarse a lo que es la descripción del propio autor, ¿no? Pero en otros muchos seres tienes que dejar volar la imaginación y ponerte en su lugar también y dibujar directamente. Dejar ir muchas veces la mano sin saber realmente por dónde va a ir ese ser que al final se va plasmando en el papel. Claro, por supuesto. Un poco de terapia, ¿no? Sí, bueno, y después quien me conoce sabe que, por ejemplo, mi versión en la pintura es mucho más expresionista, pero un expresionismo muy duro y muy oscuro. Entonces es una manera de exorcizar o de echar muchas veces angustias, fobias, miedos que tiene. De hecho, tengo una serie antigua de cuadros que se llama El día que vomité mi agonía existencial, donde son distintos personajes que vomitan, son vómitos de distintos colores, y cada vómito corresponde a una fobia o una agonía existencial diferente. Si eso no tiene de mí... Es un poco como dice Giger, ¿no? Que cuando pinta al monstruo, dice, en verdad, cuando pinta los monstruos que aparecen en Necronomicon y todas las pesadillas de los biomecanoides y demás, él dice que cuando los va plasmando deja que, como no lleva boceto ni nada, va el aerógrafo tirando directamente, o sea, saca y dice, en verdad yo les tengo miedo, pero cuando los plasmo ahí es como que los controlo, es como un poco una terapia, ¿no? Claro. Una terapia personal. Sí, totalmente. Eso me ha pasado sobre todo más con las páginas negras, fíjate, porque es un dibujo mucho más libre, mucho más directo, no responde tanto a un estudio anatómico o a intentar adaptarse fielmente a la visión del propio, o sea, a la descripción del propio Lovecraft de alguno de sus seres, ¿no? Entonces, ahí el lápiz se va y metes volúmenes, metes tentáculos, metes pinzas, metes partes anatómicas que realmente no tendrían que estar donde están, ¿no? Disocias, ¿no? Disocias, y es una manera, efectivamente, de echar fuera, pues a lo mejor esos monstruos, esas inquietudes o esos miedos que tienes dentro. Sí, eso sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues... Rosa quería preguntar algo, ¿no? No. Doy la palabra entonces al concejal de Urbanismo, Ángel Peña, que nos acompaña a nivel institucional, para cerrar el acto, exactamente. Pues nada, muchas gracias al público asistente por apoyar este bonito acto de presentación del primer libro del autor aquí, de don Luis Campos Camacho Campoy, lo que es el manual zoomórfico de Lovecraft, un libro muy bonito, y por lo que yo he estado revisando y demás, es un libro que evidentemente
pues está todo metido en el mundo, lo que es el bestiario, el terror y demás, pero que no está exento y está ligado, por lo que he ido revisando, estrechamente terror y lo que es el amor, el cariño. Hombre. Totalmente. Hombre. Mucho cariño, mucho amor, porque lo primero que revisando el libro veo es la dedicatoria a tu padre, que hace 30 años pues te regaló esa primera mesa de dibujo, de trabajo y el caballete, y que sin lugar a dudas fue el primer grano de arena para que este libro hoy sea una realidad. Y que son en los que todavía a día de hoy trabajo, porque tengo la misma mesa de dibujo y el mismo caballete. Exactamente. Eso es así. No, por supuesto. Y en los agradecimientos no pueden faltar, por supuesto, mis hijos Fernando y Luis, que han hecho el spot cinematográfico, que para mí es impecable y bueno, representa la esencia del bestiario. Y por supuesto a Antonia, a mi mujer, que me sufre y me ha sufrido y me corrige y me recorrige y me aguanta y porque yo creo que es porque nos queremos mucho y obviamente si no fuera por su apoyo y por el de mis hijos, este libro no estaría aquí. No estaría aquí. Así es. Tu mujer Antonia, que le ha tenido que echar, te ha tenido que aguantar millones de horas que le habrás tenido que dedicar a este libro, porque tiene un trabajo, se ve que tiene un trabajo de una dedicación impresionante, tanto a investigación como después a la elaboración de los dibujos. Y a tus dos hijos que tienen aquí los 2 códigos QR para que después todo aquel que compre el libro pues pueda disfrutar del expo cinematográfico y del propio manual del libro y también del tema musical, de la música de fondo de este libro. Un libro que además deduzco que ha habido mucho cariño detrás, con el micromecenazgo que hay aquí, un listado importante de personas que han apostado por él. Agradecérselo también a Raúl, de la editorial Maldragón, que sin lugar a dudas pues bueno, ha hecho una apuesta muy importante, magnífica y don Luis pues bueno, es el primero. Agradecer que la presentación sea aquí en nuestra ciudad de Écija. Sé que eres profesor de nuestro Instituto San Fulgencio, pero bueno, agradecemos que sea nuestra ciudad de Écija el lugar para la presentación de este primer libro. Enhorabuena por ello y esperamos que tengas mucha suerte y que en un futuro pues te veamos con una segunda parte y una tercera. Y todo el que viene. Ojalá. Esperemos que sea así. Seguro. Lo vamos a intentar. Con ganas. Proyectos no faltan. Pues muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a los presentes por venir. Se levanta la sesión. Bueno, yo quiero agradeceros igual a todos los que habéis venido hoy sabiendo los 35 grados que tenemos, que es sábado, que son las 7 de la tarde, que sé que hay comuniones, que hay ferias, que hay... Entonces, bueno, pues os doy mis más sinceras gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.